Nuestro compañero Miguel Ángel Carlín sobre los habitantes de la Colorada que viven prácticamente como vecinos de una mina de donde se extrae oro, una mina a cielo abierto. Y vamos a platicar esta mañana con Gustavo Lozano, él es integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Gustavo, muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Gustavo, bueno, tenemos este caso acá en Sonora, en un municipio muy cercano a la capital, en la Colorada, donde vimos que esta mina de donde se extrae oro tiene prácticamente el tajo a unos metros o lo separa una calle y un poquito más de las últimas casas que forman la zona habitacional de la Colorada. ¿Esto es correcto, Gustavo? Eso es que, perdone. Te pregunto, ¿esa situación, el que esté la mina tan cerca de una comunidad, es correcto? ¿Lo tienen identificado ustedes como integrante de esta red como una situación normal? ¿Puede ser eso? No, y desde luego que no es algo deseable. Ujú. eh, no suele ser atípico, normal, perdón, conocemos casos en donde esto es así, pero desde luego no es la situación deseable ni es lo que debería de ocurrir. Entonces, no es exclusivo de este municipio, pasa en otras partes de México. Claro, es que el problema, y es parte de lo que deberíamos de decir al auditorio, es la manera en cómo las mineras se comportan para extraer los minerales. Las mineras no son esas viejas compañías en donde cercanas a la gente apoyaban el desarrollo y progreso de la región. Ahora son corporaciones avariciosas, son corporaciones violentas que entran a los territorios, que destruyen las comunidades, que destruyen el, el, la forma de vida que tenemos, ¿no? Y son empresas que nos llevan a ofrecer proyectos de muerte. Entonces, prácticamente esto es un ejemplo de voracidad de las empresas, ¿así lo podemos entender, Gustavo? Pues mire, sin duda sí. Nosotros, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, la semana pasada, tuvimos la oportunidad de estar en Canadá denunciando el comportamiento de las empresas mineras canadienses en México. Hay que decir al auditorio que las empresas mineras las empresas mineras canadienses en México tienen el 70% del mercado de la minería. Y estuvimos platicando con funcionarios del gobierno canadiense justamente para expresarles la necesidad que existe en México de que alguien, porque el gobierno mexicano no está haciendo, controle a las empresas mineras canadienses en México. Pero en general son las mineras, es la industria, es el modelo, el que es violento, el que es voraz, el que acumula por despojo. Ahora, mencionas algo muy importante, Gustavo. Aquí debiese haber, o bueno, se supone que la autoridad federal es quien debe intervenir para regular esa convivencia entre comunidad y empresa y vigilar que ni uno ni otro o los intereses de uno o de otro vayan por encima, pues, ¿no? Pues la autoridad federal, pero también la autoridad municipal. ¿Hay injerencia de los municipios entonces? Sí, desde luego. Mire que uno de los permisos, las empresas mineras tienen que conseguir para poder operar alrededor de 26 permisos distintos. Uno de esos permisos, muy importante, es el permiso de uso de suelo. Y me parece, sin conocer el caso a fondo, me parece difícil de creer que el municipio haya autorizado eh, un tajo tan cerca de las viviendas de las personas. Allí probablemente lo que hubo es que la minera se aprovechó y empezó a extenderse de manera ilegal o se entregaron permisos probablemente de manera ilegal. Entonces, yo lo que le recomiendo a la población, si están en el ánimo de detener a la empresa, que presenten una denuncia ante la Profepa, Ajá. investiguen una denuncia popular, Ujú. que vayan y presenten la denuncia para que se desencadene una investigación.
¿Es posible detenerlos, Gustavo? ¿Sí existen los mecanismos legales para que una empresa que comete este tipo de irregularidades dentro de una comunidad se detenga? Sí, sin embargo, y voy a ser muy claro, no conozco un solo caso en donde la minera sea detenido una vez que esté operando. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Existen los mecanismos? Sí existen. Pero también existe una cosa que tenemos en México muy tristemente, que se llama impunidad, que se llama corrupción. Y sin embargo, pienso que si la gente se organiza, que si la comunidad está decidida a defender su territorio, es probable que logre hacer algo. Gustavo, ¿cómo hacerle frente o como comunidad? Porque luego viene la contraparte, ¿no? Se empieza a hablar de, oye, la minería nos deja miles de empleos y los recursos y tú lo quieres afectar. ¿Cuál debiese ser el mensaje exacto o cuál recomiendas tú que es el mensaje que se debe de exponer al momento de decir, oye, pues sí, la minería es muy buen negocio, pero pues tengo una mina de vecino, ¿no? Sí, miren, en general, las mineras suelen contarle a la gente los beneficios de la actividad minera. Suelen contarle a la gente que van a llevar progreso, desarrollo, trabajo, infraestructura, etcétera, etcétera. Pero nunca le cuentan a la gente que junto con eso van a llevar enfermedad, van a llevar destrucción del territorio, probablemente se genere prostitución, probablemente empiece a circular droga, probablemente haya división de la comunidad, probablemente haya daños a la salud derivados de la actividad minera. Es decir, las mineras tienen un lado oscuro muy fuerte que difícilmente nos cuentan ellas mismas. Parte del trabajo de las redes mexicanas afectadas por la minería pues tiene que ver justamente con desmentir y desmitificar el modelo extractivo minero. En ese sentido, me parece que el mensaje debe de ser para la gente que estén organizados, estén informados, que se mantengan unidos, porque estas tres cosas, la unidad, la información, el que estén organizados, son cuestiones fundamentales para que si deciden trabajar para echar la minera de su territorio, lo puedan conseguir. De otra manera, será imposible. Entonces, aquí el trabajo tiene que ser de unidad por parte de todos los integrantes de esta comunidad de La Colorada, romper con ese vicio que se genera con estas empresas, que de pronto los que trabajan no quieren decir nada y los que afectados no son escuchados. Por otro lado, es generar información, ¿no? El compartir información exacta sobre los problemas que se están generando en esta comunidad. Ese puede ser un gran valor que habría que explotar. Sí, mire, tristemente lo que vemos es que en muchas ocasiones las mineras están coludidas con las autoridades, ¿no? En muchas ocasiones, si no es que en todas, las comunidades son quienes se encuentran solas para poder defender sus intereses, no solamente en contra de la empresa, sino a veces en contra de sus propias autoridades. Entonces sí, el tema de la unidad, de la información y de la organización es un valor importante en este contexto. Como red, lo que hacemos nosotros es que trabajamos en comunidades que deciden oponerse a la minería, que deciden plantarle cara a las mineras, que están en la lógica de recuperar su vida comunitaria y su territorio. ¿Cuál es el riesgo que pueden encontrar los habitantes de La Colorada al tener tan cerca una mina que opera con tajo a cielo abierto, Gustavo? No lo escuché, repítame. El riesgo al que se exponen los habitantes de la comunidad al estar tan cerca una mina que opera con tajo a cielo abierto. Bueno, mire, no solamente los riesgos naturales de las detonaciones, Ajá. que seguramente están afectando o ya afectaron sus casas, ¿no? Hay que verificar que esas casas no tengan daños estructurales derivados de las detonaciones con dinamita. Ajá.
Y es probable que tengan también problemas de salud o que vayan a empezar a tener problemas de salud. Las mineras en sus tajos en muchas ocasiones llegan a exponer al medio ambiente minerales que estando en el subsuelo pues no producen ningún tipo de daño, pero que a la hora que están expuestos al aire libre o tienen contacto, por ejemplo, con el agua, generan drenaje ácido o generan algún tipo de sustancia que afecta a la salud. Eso suele ser común y por eso no es deseable justamente que los tajos estén tan cercanos a las viviendas, a las zonas de casa-habitación de las comunidades. Y esto es lo que tendría que revisar la autoridad municipal, estatal y federal. Tendrían ellos que regular que la operación de estas empresas desde el principio no afecte la salud y después no afecte la propiedad de los vecinos, que como bien nos mencionas, ya hay casas cuarteadas, ya hay casas afectadas a causa de las detonaciones. Incluso nos dice la historia de nuestro colega reportero que nos trae información, los niños en la escuela pues ya escuchan las detonaciones como pues como algo de normal, ¿no? Como un trueno de una tormenta, pues, ¿no? Así es, exactamente. Allí yo aconsejo que se presenten las denuncias correspondientes ante la autoridad ambiental, la Profepa, para que se desencadenen las investigaciones y ver cómo es que se llegó a esta situación, deslindar responsabilidades y exigir consecuencias. Gustavo, ¿se pueden poner en contacto con ustedes si quieren, si necesitan asesoría para enfrentar o para iniciar este procedimiento? ¿Es posible que ustedes puedan al menos conocer el caso, recibir una llamada por parte de los afectados? Sí, sin duda sí. Es parte del trabajo que hacemos, acompañando comunidades, repito, que deciden oponerse a las mineras. Esta parte es importante. Nosotros como red no negociamos con la minera, sino que trabajamos en contra de la minera. ¿Dónde los contactan, Gustavo? ¿Cómo es posible contactar a la red mexicana de afectados por la minería? Tenemos una página web, Ajá. es www.rema, ya se me fue el nombre, espérenme, lo tengo aquí a la mano, discúlpenme. También la buscamos para ver si la encontramos. Es remamx.org. Ah, perfecto. Rema.mx.org. No, Rema MX. Ajá. remamx.org. Perfecto, ya encontramos. Rema, remamx.org y ahí usted puede ponerse en contacto con la Red Mexicana de Afectados por la Minería y bueno, sin duda una posibilidad para los habitantes de la Colorada y de otros municipios de Sonora. Gustavo, te agradezco mucho. No sé si creas tú que es importante aclarar algo más o algún punto que se nos haya pasado en esta entrevista. Bueno, solamente comentar al auditorio que el gobierno de la República ha entregado 25.500 concesiones mineras en el país, que es probable que las propiedades de mucha de la gente que nos escucha ahora mismo estén entregadas en concesión para la explotación minera, ¿no? Y que parte del trabajo que hacemos nosotros es justamente denunciar ese tipo de prácticas por parte del gobierno mexicano que colocan a comunidades, a pueblos indígenas, a ejidos, en una situación de vulnerabilidad, porque cuando entregan el territorio a las mineras para su explotación minera, luego llegan a negociar las empresas con las comunidades que se encuentran en una situación de pobreza grave, y en muchas ocasiones se ven orilladas a aceptar que la empresa minera entre a sus territorios porque no tienen más alternativa que trabajos de muerte como el que comentamos. Vaya, entonces el asunto es prácticamente de aprovecharse de la misma necesidad de las mismas comunidades, de la pobreza, de la gente que vive en ellas, y así, pues prácticamente llegar y hacerse del espacio, ¿no? Hacerse de las tierras y acabar con las tierras, porque pues esos trabajos terminan afectando durante ¿qué, siglos de manera permanente la tierra. Así es exactamente como usted dice. Por eso digo que es importante pensar en la minería como una actividad violenta, como una actividad que genera mucho daño y sufrimiento. No es aquella vieja imagen de los
7 enanos de Blancanieves Claro. entrando a la mina. Exacto. Esto ya no existe, no es así. Gobiernos y autoridades están aprovechando de las necesidades de la gente para hacer avanzar el modelo extractivo minero contra el que nos oponemos. Vaya, bueno, Gustavo, pues te agradecemos mucho, la verdad, la información que nos compartes esta mañana. Nos quedamos con tu contacto y te pedimos seguir en contacto con Proyecto Puente porque este tema seguramente va a generar mucho más de qué hablar acá en Sonora. Muchas gracias, estamos atentos y un saludo grande a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias, Gustavo Lozano, él es integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Si usted quiere conocer